la grande y querida Alfonsina Storni realizó la enorme proeza de ganarse un lugar de gran consideración en la literatura argentina de las primeras décadas del siglo XX. Y fue una gran proeza porque la mujer no solo que estaba desconsiderada o no tenida en cuenta dentro de la vida intelectual, sino en el contexto de las actividades humanas en general de la sociedad. No tenía acceso al voto, no tenía acceso al trabajo en la función pública, no tenía un papel preponderante justamente en la producción de ideas y en la discusión de cómo concebir la vida común, no solo desde la política, sino desde la literatura, las ciencias, el derecho, la medicina, etcétera. En ese contexto, Alfonsina no solo logra hacerse de un lugar, sino que logra utilizar ese lugar, comprensiblemente por otro lado, para ganarse ese lugar o para consolidarlo para ella y para otras mujeres. De modo que hay una tarea pionera y que abre puertas a otras mujeres que en ese momento también iban a empezar a producir sus propias obras o se iban a animar a hacerlo cada vez más. Es comprensible, por lo tanto, que una parte considerable de la obra literaria de Alfonsina, de su poesía, tenga como asunto, como preocupación, por un lado la cuestión amorosa en sí, cuestión donde Alfonsina subraya la hipocresía del hombre, las desigualdades en la vara con la que se juzga el desempeño del hombre y de la mujer en el acto amoroso, la exigencia de una pureza, ¿no? El famoso "tú me quieres blanca" de Alfonsina, exigida a la mujer, porque la mujer que no es pura, la mujer que tiene libre desempeño de su vida amorosa y sexual, está corrompida, es inmoral, se acerca a la tan temida prostitución. La mujer debe quedarse en la casa, cuidar a los hijos, producirle hijos a su marido y no mucho más. Es comprensible entonces que no solo la cuestión amorosa, sino el papel de la mujer en el contexto de la vida familiar y de la vida social aparezca con mucha frecuencia en la obra de Alfonsina. No solo en su poesía, sino en una riquísima, variada y muy interesante producción en prosa, de artículos, de ensayos, de reflexiones, de conferencias que Alfonsina fue dando cada vez más y escribiendo y publicando cada vez más a medida que su voz se podía hacer escuchar y era más reconocida. Pero hay toda una serie de otras cuestiones donde, digamos, dejando de lado por momentos esas preocupaciones inevitables, urgentes, perentorias, vinculadas con el papel de la mujer en el contexto de la sociedad, Alfonsina se permitía el juego, la reflexión, el subrayar incluso aspectos novedosos de la realidad que vivía en su tiempo, como por ejemplo el carácter engañosamente duplicador de la realidad, de un modo especular que tenía ese fenómeno por entonces masivo y sorprendente para la gente que era la cinematografía. La obra de Alfonsina casi siempre se despliega en versos medidos, en general a través del endecasílabo y muchas veces en la forma soneto. También en el caso del poema que quiero compartir hoy con ustedes, donde, como decía, la reflexión o el motivo no tiene que ver en este caso con la cuestión femenina, sino con el impacto que provoca, el impacto de realidad que provoca la contemplación de una película en una pantalla. Y tiene como protagonista adicional, además del cine, a ese elemento de la naturaleza que jugó un papel fundamental en su trágico final, que es precisamente el mar. De modo que por dos motivos, por traer a una Alfonsina no tan frecuentada, la Alfonsina que habla de otras cosas, que no queda condenada a hablar del papel de la mujer, que es otra manera de ser segregada, de no esgrimir para sí el derecho de hablar de cualquier cosa.
y la Alfonsina que además se refiere nada menos que a ese mar donde ella iba a tener sus últimos momentos de vida. Mar de pantalla. Se viene el mar y vence las paredes, y en la pantalla suelta sus oleajes y avanza hacia tu asiento, y el milagro de acero y luna toca tus sentidos. Respiran sal tus fauces despertadas y pelea tu cuerpo contra el viento, y están casi tus plantas en el agua, y el goce de gritar ya ensaya voces. Las máquinas lunares en el lienzo giran cristales de ilusión tan vivos que el salto das ahora a zambullirte. Se escapa el mar que el celuloide arrolla, y en los dedos te queda fulgurante una mítica flor técnica y fría. Buen apetito.